Me paré en el porche delantero de la casa de mi hijo en la noche de Acción de Gracias, sosteniendo un pastel casero en mis manos, esperando ser bienvenida adentro. En cambio, mi nuera salió, cerró la puerta detrás de ella y me dijo con calma algo que nunca olvidaré. Dijo, mi estilo no pertenecía a su mesa esta noche. En ese momento, me di cuenta de que la mujer que lo crió, sacrificó por él y ayudó a construir la vida que ahora disfrutaba ni siquiera era digna de una silla en el comedor de su hijo. Esa noche, de pie en el frío afuera de la casa de mi propio hijo, algo dentro de mí se rompió en silencio y comenzó a cambiar para siempre. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde estás viendo. Nos encanta ver cómo nuestras historias reúnen a personas de cada rincón del mundo. Tus pensamientos y comentarios son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial, y estamos verdaderamente agradecidos de tenerte aquí. Si aún no lo has hecho, no olvides presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia llena de drama, resiliencia y giros inesperados. Ahora, ponte cómodo, relájate y tal vez toma tu bebida favorita porque este es un relato que no querrás perderte. Comencemos. Mi nombre es Margaret Collins. Tengo 67 años y durante la mayor parte de mi vida viví en una casa modesta de ladrillo en Columbus, Ohio. Era el tipo de casa donde la pintura de las barandillas del porche necesitaba refrescarse cada pocos veranos y el árbol de arce en el patio dejaba más hojas de las que podía rastrillar. Pero era mi hogar. Durante muchos años, esa casa estuvo llena de ruido, risas y el ritmo constante de la vida de un niño en crecimiento. Estos días, está mayormente en silencio. Y a veces ese silencio me da demasiado tiempo para pensar en cómo se desarrolló todo. Mi esposo, Robert Collins, falleció cuando nuestro hijo, Daniel, tenía 14 años. El cáncer se lo llevó lentamente, lo que significaba que tuvimos meses para prepararnos para lo inevitable. Y sin embargo, ninguno de nosotros estaba realmente listo cuando el final finalmente llegó. Un momento tenía un compañero que compartía las cargas de la crianza y la vida. Y al siguiente momento estaba de pie sola en un pasillo de hospital tratando de averiguar cómo decirle a mi hijo adolescente que su padre se había ido. Desde ese día en adelante, la vida cambió de maneras que nunca esperé. Me convertí en madre y padre para Daniel de la noche a la mañana. Durante el día, trabajaba como maestra de inglés en una escuela secundaria pública en Columbus. Por las noches, daba clases particulares a estudiantes que necesitaban ayuda con escritura y comprensión de lectura. A veces los fines de semana, vendía artesanías hechas a mano en mercados comunitarios locales. Ninguna de esas cosas me hizo rica, pero ayudaban a pagar las cuentas y a poner comida en la mesa. Daniel creció viendo todo eso. Incluso como adolescente, parecía entender el peso de nuestra situación. Era un chico serio, pensativo y determinado de maneras que me recordaban a su padre. Estudiaba hasta tarde en la noche y hablaba a menudo sobre querer construir una vida exitosa. Más de una vez, me dijo que algún día haría que todo mi trabajo duro valiera la pena. En ese momento, creí cada palabra. Cuando Daniel fue aceptado en un respetado programa de finanzas en una universidad en Chicago, lloré de orgullo. Enviarlo lejos no fue fácil, pero sabía que oportunidades como esa no llegaban a menudo. Para ayudar a pagar su matrícula, refinancié la casa que Robert y yo habíamos comprado juntos. Firmar esos papeles fue aterrador, sin embargo, nunca dudé. Creía que la educación abriría puertas para Daniel que ni Robert ni yo habíamos podido cruzar. Después de graduarse, Daniel entró al mundo de la banca de inversiones. Su carrera avanzó rápidamente, más rápido de lo que había imaginado posible. Cada ascenso se sentía como una pequeña victoria para los dos. Seguía su progreso de la forma en que algunos padres siguen los puntajes deportivos, celebrando cada hito.
Fue durante esos primeros años en Chicago que Daniel conoció a Vanessa Wetmore. Ella venía de una prominente familia de bienes raíces y se comportaba con la confianza tranquila de alguien que había crecido rodeada de riqueza. Cuando Daniel nos presentó, recuerdo haber pensado cuán pulida parecía, como alguien que pertenecía naturalmente al mundo en el que Daniel estaba entrando. Cuando se casaron y más tarde dieron la bienvenida a su hijo Noah, me sentí segura de que todos los sacrificios del pasado finalmente habían llevado a algo hermoso. Conducía a Chicago siempre que podía, ayudando con el bebé y llevando comidas para que la joven familia pudiera descansar. En ese entonces, creía saber exactamente dónde pertenecía en la vida de Daniel. Si todavía estás viendo y ya sientes el peso de esta historia, comenta el número 1 abajo para que sepa que estás aquí conmigo porque lo que pasó esa noche de Acción de Gracias apenas había comenzado a desarrollarse y el siguiente momento en esa puerta principal cambiaría todo. Una semana antes de Acción de Gracias, Daniel me llamó en una tranquila noche de martes mientras lavaba los platos después de la cena. La casa estaba inusualmente silenciosa esa noche, el tipo de silencio que llega cuando un hogar ha albergado a una familia durante décadas y de repente solo queda una persona. Cuando escuché la voz de Daniel en el teléfono, cálida y confiada como siempre, el silencio en la casa pareció suavizarse. Me dijo que este año él y Vanessa organizarían la cena de Acción de Gracias en su nueva casa en los suburbios de Chicago. Había visto fotografías de la casa antes, un lugar grande y moderno con ventanas altas y un amplio comedor que parecía diseñado para reuniones elegantes. Daniel mencionó que varios colegas importantes de su firma de inversiones también asistirían. Su voz llevaba una nota de emoción que me recordaba al niño que solía ser cada vez que estaba orgulloso de algo que había logrado. Para mí, Acción de Gracias siempre había significado familia más que cualquier otra cosa. Después de que Robert falleciera, Daniel y yo continuamos celebrando el feriado juntos, incluso cuando la vida se sentía incierta. Todavía recordaba esos primeros años cuando éramos solo nosotros dos sentados en nuestra pequeña mesa de la cocina, tratando de mantener las tradiciones vivas en una casa que de repente se sentía demasiado silenciosa. Daniel insistía en que cocináramos la comida completa cada año, incluso si significaba sobras por días. Esos recuerdos hicieron que esta invitación se sintiera profundamente significativa. La tomé como una señal de que Daniel quería que yo fuera parte de la vida que había construido. Durante los días que siguieron, comencé a prepararme para el viaje a Chicago con más cuidado del que había preparado para cualquier cosa en mucho tiempo. Decidí que llevaría un pastel de nuez hecho con la receta de mi madre, la misma que había usado cada Acción de Gracias desde que Daniel era niño. También hice una salsa de arándanos fresca y doblé con cuidado un mantel vintage que había pertenecido a mis propios padres. Ese mantel había estado presente en casi cada feriado familiar que podía recordar. Mientras trabajaba en mi cocina, otro pensamiento seguía regresando a mi mente. Durante los últimos meses, había estado considerando en silencio vender mi casa en Columbus. La distancia entre Ohio y Chicago siempre había hecho que las visitas se sintieran demasiado cortas y apresuradas. Cuanto mayor me volvía, más quería estar lo suficientemente cerca para ver crecer a mi nieto Noah. Incluso había comenzado a mirar casas más pequeñas y condominios cerca del vecindario de Daniel. Imaginaba asistir a las obras de teatro de la escuela de Noah, ayudarlo con la tarea y cocinar la cena para la familia de vez en cuando. La idea se sentía reconfortante, como el siguiente paso natural en la vida. Decidí que Acción de Gracias sería el momento perfecto para compartir la noticia. En la mañana de Acción de Gracias, empaqué el pastel de nuez, la salsa de arándanos y el mantel cuidadosamente doblado en mi auto. El viaje desde Columbus hasta Chicago me dio mucho tiempo para pensar. La carretera se extendía frente a mí, mientras el paisaje de finales de otoño pasaba en tonos silenciosos de gris y oro. Al llegar a los suburbios, los vecindarios se volvían más pulidos y expansivos. Daniel claramente había hecho bien por sí mismo.
Ver las casas elegantes y los jardines bien cuidados me llenó de orgullo. Para cuando entré en la entrada de la casa de Daniel, el cielo comenzaba a oscurecerse con la puesta de sol temprana del invierno. A través de las ventanas altas de la casa, podía ver luces cálidas brillando y figuras moviéndose alrededor de una mesa de comedor bellamente puesta. Salí del auto sosteniendo el pastel de nuez en una mano y el mantel doblado en la otra. Luego subí los escalones del frente y toqué el timbre. Si todavía estás aquí y la tensión está comenzando a aumentar, comenta el número 2 abajo para que sepa que estás siguiendo la historia. Porque cuando esa puerta finalmente se abrió, las palabras que escuché después fueron algo que nunca esperé de mi propia familia. Cuando el timbre terminó de resonar dentro de la casa, me quedé en el porche sosteniendo mi pastel de nuez y el mantel doblado contra mi abrigo. El aire de finales de noviembre se había vuelto más frío de lo que esperaba y un viento leve se movía por la calle silenciosa detrás de mí. A través de los paneles de vidrio altos al lado de la puerta principal, podía ver claramente el comedor. La mesa se veía hermosa. Las copas de cristal captaban la luz de una araña arriba y altas velas parpadeaban entre platos pulidos. Varias personas estaban de pie cerca con copas de vino en sus manos, hablando en voces relajadas. Sus risas flotaban débilmente a través del vidrio. Por un momento, me sentí orgullosa al ver el tipo de vida que Daniel había construido. La puerta se abrió. Vanessa estaba allí, enmarcada por la luz cálida detrás de ella. Por un segundo, su rostro mostró algo cercano a la sorpresa cuando me vio. Luego la expresión desapareció y fue reemplazada por una sonrisa educada que no llegaba del todo a sus ojos. En lugar de hacerse a un lado para recibirme adentro, salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. El clic silencioso del pestillo sonó mucho más fuerte de lo que debería haber sido. Al principio, asumí que simplemente no quería que el aire frío entrara a la casa. Sonreí y levanté el pastel ligeramente en saludo, sintiendo el consuelo familiar de llevar algo que se suponía debía compartirse. Vanessa miró el pastel y me agradeció suavemente. Su voz era suave y cuidadosa, el mismo tono que solía usar cuando hablaba con extraños. Noté cuán perfectamente estaba vestida. Su vestido verde oscuro se veía elegante y caro, e incluso los pequeños detalles de su apariencia parecían planeados. Por un momento, ninguna de las dos habló. Podía escuchar el murmullo débil de la conversación que continuaba dentro de la casa. El calor detrás de la puerta contrastaba fuertemente con el frío que se asentaba a nuestro alrededor en el porche. Vanessa finalmente explicó que la reunión de esta noche no era exactamente una cena típica de acción de gracias familiar. Varios inversionistas senior y socios de la firma de Daniel asistirían. La noche, dijo con gentileza, necesitaba permanecer muy pulida y profesional. Escuché, tratando de entender lo que quería decir. Luego agregó una oración que cayó como una piedra silenciosa en agua quieta. Explicó que la atmósfera de la noche requería cierta imagen y que mi estilo no pertenecía realmente a ese entorno esta noche. Las palabras eran educadas, cuidadosamente moldeadas para evitar sonar crueles. Sin embargo, su significado era imposible de malinterpretar. Por un momento, no pude responder. Simplemente me quedé allí sosteniendo el pastel, tratando de absorber lo que acababa de decir. Las risas desde dentro de la casa continuaron, flotando débilmente a través de las ventanas. Miré a través del vidrio de nuevo y algo captó mi atención inmediatamente. El mantel extendido sobre la mesa del comedor se veía familiar. Solo tomó un segundo para que el reconocimiento se asentara. La tela suave de color marfil con delicados patrones bordados había pertenecido a mis padres antes de pertenecerme a mí. Lo había enviado por correo antes esa semana para que Vanessa lo usara en el feriado. Ahora yacía sobre la mesa debajo de copas de cristal y configuraciones elegantes. Mientras observaba, Vanessa señaló hacia el comedor y le dijo a alguien adentro que el mantel era un preciado herencia de su propia familia.
Las palabras me llegaron a través del vidrio en fragmentos, pero el significado era inconfundible. Sentí una extraña pesadez asentarse en mi pecho. El objeto que llevaba décadas de historia de mi familia se había convertido en parte de una historia que ya no me incluía. Me quedé en el porche con el pastel de nuez en mis manos mientras el calor, las risas y la celebración llenaban la casa solo a unos pocos pies de distancia. En ese momento silencioso, me di cuenta de que me habían dejado afuera de la acción de gracias de mi propia familia. Si todavía estás viendo y sientes cuán doloroso fue ese momento, comenta el número 3 abajo para que sepa que todavía estás conmigo. Pero lo que pasó después fue aún más difícil porque mi propio hijo salió por esa puerta. Me quedé de pie en el porche durante varios segundos después de que Vanessa terminó de hablar, con el pastel de nuez todavía tibio en mis manos. El viento se había vuelto más fuerte, deslizándose por el vecindario silencioso y rozando los escalones debajo de mis pies. Detrás de la puerta cerrada, la casa brillaba con luz y movimiento, como si un mundo diferente existiera solo a unos centímetros de distancia. Intenté estabilizar mis pensamientos. Mi primer instinto no fue enojo, sino confusión. Había conducido casi 6 horas desde Columbus, creyendo que venía a la cena de acción de gracias con mi familia. Ahora estaba fuera como un repartidor que había llegado a la dirección equivocada. Con cuidado, expliqué que había esperado saludar a Daniel y a Noah antes de irme. No levanté la voz. No acusé a Vanessa de nada. Simplemente intenté aferrarme a un pequeño pedazo de dignidad en un momento que ya se sentía humillante. Vanessa escuchó con una expresión tensa. Miró por encima de su hombro hacia la puerta como si estuviera preocupada de que alguien adentro pudiera escucharnos. Su postura permaneció compuesta, pero había impaciencia en la forma en que cambiaba su peso de un pie al otro. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió detrás de ella. Daniel salió al porche. Por un breve momento, el alivio me invadió. Ver a mi hijo allí parado hizo que toda la situación se sintiera como si todavía pudiera resolverse. Creía que él reconocería inmediatamente la incomodidad del momento y me invitaría a entrar. Daniel miró de Vanessa a mí, claramente sorprendido. Preguntó qué estaba pasando. Vanessa respondió rápidamente, explicando que yo había llegado antes de lo esperado y había traído un pastel para la cena. Su explicación sonaba cuidadosa, como si estuviera tratando de presentar la situación de la manera más conveniente posible. Daniel miró el pastel en mis manos y luego a mí. Esperé el calor familiar que solía ver en sus ojos cuando me saludaba. En cambio, vi tensión. Explicó que la cena de esta noche era un evento profesional importante. Varios inversionistas senior y socios de su firma de inversiones asistirían. La noche, dijo, había sido cuidadosamente organizada para crear la impresión correcta. Sentí una pesadez lenta asentarse en mi pecho mientras escuchaba. En silencio, le recordé que había creído que venía para la cena de acción de gracias. Daniel evitó responder directamente. Me agradeció por traer el pastel y dijo que los invitados seguramente lo disfrutarían. Sus palabras sonaban educadas, casi ensayadas, pero se sentían extrañamente distantes. Mientras estábamos allí, Daniel miró varias veces hacia el interior de la casa. A través de la puerta abierta, podía ver una pequeña parte del comedor. El mantel de mi familia todavía estaba extendido sobre la mesa. Cerca del extremo lejano de la habitación estaba Noah. Mi nieto sostenía una hoja de papel en ambas manos. Incluso desde la distancia, podía reconocer la postura de un niño esperando mostrarle algo importante a alguien. Miraba alrededor de la habitación como si buscara un rostro familiar. Por un momento, me pregunté si había dibujado algo para mí. Ese pensamiento hizo que el silencio en el porche se sintiera aún más pesado. Le pregunté suavemente a Daniel si realmente creía que era apropiado que su madre estuviera de pie afuera en la noche de acción de gracias.
Mi voz permaneció calmada, pero la pregunta llevaba más peso del que pretendía. Daniel dudó antes de responder. En lugar de abordar la pregunta, habló de nuevo sobre lo importante que era la noche para su carrera. Mencionó la posibilidad de convertirse en socio de la firma y cómo reuniones como esta ayudaban a formar relaciones profesionales. Su explicación se sentía como una puerta cerrándose lentamente pero con firmeza. Me di cuenta entonces de que ni él ni Vanessa planeaban invitarme a entrar. Sin decir otra palabra, le entregué el pastel de nuez a Vanessa. El calor del plato había comenzado a desvanecerse. Me di la vuelta y bajé los escalones del frente mientras los sonidos de risas flotaban débilmente a través de las ventanas detrás de mí. Cuando llegué a mi auto, me senté en silencio en el asiento del conductor antes de encender el motor. Algo dentro de mí había comenzado a agrietarse. Si todavía estás aquí y te preguntas qué hace alguien después de un momento como ese, comenta el número 4 abajo porque salir de esa casa esa noche fue solo el comienzo. Y la decisión que tomé después cambiaría la dirección de toda mi vida. Conduje lejos de la casa de Daniel lentamente, no por el tráfico, sino porque no tenía a dónde ir en particular. Las calles del suburbio de Chicago estaban inusualmente silenciosas esa noche. La mayoría de las casas brillaban cálidamente desde adentro, sus ventanas revelando vislumbres de familias reunidas alrededor de mesas de comedor. Cada luz de porche parecía iluminar un pequeño mundo de risas y conversación al que ya no pertenecía. Durante varios minutos, simplemente seguí la carretera sin pensar en la dirección. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero mis pensamientos se sentían extrañamente distantes, como si se movieran a través de una niebla. Eventualmente, noté un pequeño parque público en la esquina de una calle tranquila. El estacionamiento estaba casi vacío. Sin decidirlo completamente, metí el auto en un espacio y apagué el motor. El silencio repentino dentro del auto se sintió más pesado que el aire frío afuera. Me quedé allí un rato, mirando a través del parabrisas el contorno oscuro de árboles desnudos que se mecían suavemente con el viento. El parque se veía abandonado, los columpios inmóviles y los bancos vacíos bajo las luces tenues de la calle. Después de unos minutos, salí del auto y me envolví el abrigo más apretado alrededor de mí. El aire frío de noviembre aclaró un poco mi cabeza mientras caminaba hacia uno de los bancos cerca del centro del parque. Al sentarme, me di cuenta de lo cansada que me sentía, aunque el agotamiento tenía poco que ver con el largo viaje desde Ohio. Mis pensamientos retrocedieron a través de los años. Recordé el pasillo del hospital la noche en que Robert murió y la expresión en el rostro de Daniel cuando entendió que su padre no regresaría a casa. Había intentado parecer fuerte, pero el miedo en sus ojos era algo que nunca olvidé. Desde ese día en adelante, todo en mi vida había girado en torno a asegurarme de que Daniel se sintiera seguro. Trabajaba largas horas enseñando durante el día y dando clases particulares por las noches. Muchas noches me quedaba despierta calificando papeles después de que Daniel se había dormido, decidida a mantener nuestras vidas estables. Hubo pequeños momentos que regresaron a mí con claridad mientras estaba sentada allí en el parque, llevar a Daniel a la práctica de béisbol después del trabajo. Asistir a conciertos escolares incluso cuando estaba exhausta, ayudarlo a estudiar para exámenes en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche. Ninguno de esos recuerdos se sentía como sacrificios en ese momento. Se sentían como las responsabilidades naturales de una madre que amaba a su hijo. Cuando Daniel fue aceptado en la universidad en Chicago, refinancié la casa sin dudar para que pudiera completar su título. Firmar esos documentos me asustó, pero creía que la educación le daría las oportunidades que Robert y yo siempre habíamos querido para él. Más tarde, cuando Daniel entró al competitivo mundo de la banca de inversiones, observé cómo su carrera se desarrollaba con orgullo silencioso. Cada ascenso se sentía como una confirmación de que los años difíciles habían valido la pena. Sentada sola en el banco del parque,
comencé a notar algo que nunca había considerado completamente antes. Durante décadas, mi identidad se había construido casi por completo alrededor de Daniel. Mis elecciones, mis planes, incluso mi sentido de propósito habían girado en torno a ayudarlo a tener éxito. El momento en el porche esa noche anterior me obligó a enfrentar una realidad incómoda. La vida de Daniel había avanzado en una dirección que ya no me incluía de la misma manera. La realización no me llenó de enojo. En cambio, creó una quietud extraña dentro de mis pensamientos. Por primera vez en muchos años, comencé a preguntarme cómo podría verse mi vida si no estuviera centrada por completo en otra persona. El viento frío se movía a través de las ramas arriba mientras me paraba y caminaba lentamente de regreso hacia mi auto. Las casas cercanas continuaban brillando con luz cálida, llenas de voces y celebración. Sin embargo, mientras encendía el motor y me alejaba del parque silencioso, sentí que esa noche había cambiado silenciosamente algo dentro de mí. Un futuro diferente había comenzado a tomar forma. Pasé la noche en un pequeño hotel justo afuera de Chicago. Cuando me registré la noche anterior, no había planeado nada más allá de encontrar un lugar tranquilo para sentarme con mis pensamientos. Conducir todo el camino de regreso a Columbus después de lo que había pasado en el porche de Daniel se sentía imposible. Mi mente necesitaba quietud más que distancia. La habitación era simple y silenciosa. Una sola lámpara brillaba al lado de la cama y las cortinas cubrían una ventana ancha que daba al estacionamiento vacío. Dormí solo unas pocas horas, despertando antes del amanecer, cuando el cielo todavía era un gris opaco. Por un rato, permanecí en la cama, escuchando el zumbido débil del sistema de calefacción. La noche anterior se repitió en mi mente con claridad inquietante. Vanessa de pie en el porche con la puerta cerrada detrás de ella. Daniel explicando la importancia de la noche como si yo fuera una extraña que había llegado a la casa equivocada. Sin embargo, el recuerdo ya no se sentía agudo de la misma manera que antes. Algo dentro de mí había cambiado. Preparé café usando la pequeña máquina en la esquina de la habitación y me senté en el escritorio cerca de la ventana. Afuera, el estacionamiento permanecía silencioso, el feriado dejando la ciudad en una pausa tranquila antes de que la vida ordinaria se reanudara. Durante meses antes de Acción de Gracias, había estado pensando en vender mi casa en Columbus. La idea había parecido natural en ese momento. Mudarme más cerca de Chicago me permitiría ver a Noah más a menudo y ser parte de la vida familiar de Daniel. Pero sentada allí en la habitación silenciosa del hotel, me di cuenta de cuánto dependía ese plan de la creencia de que todavía tenía un lugar claro en ese hogar. La noche anterior me había mostrado algo diferente. Daniel y Vanessa habían construido cuidadosamente una vida que no me incluía de la manera en que una vez imaginé. Vivir cerca no cambiaría eso. Solo podría colocarme más cerca de una puerta que permanecía educadamente cerrada. El pensamiento se asentó lentamente pero con firmeza. Por primera vez en años, comencé a hacerme una pregunta que rara vez había considerado antes. ¿Qué quería yo? Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña libreta que llevaba conmigo. Usualmente contenía listas de compras y recordatorios, pero esa mañana se convirtió en algo más. Comencé a escribir palabras simples que me venían a la mente. Independencia, silencio, una vida que me perteneciera a mí en lugar de una que esperara ser invitada a la de alguien más. Mientras estaba sentada allí pensando, otro recuerdo regresó de años atrás. Cuando Daniel comenzó a trabajar en finanzas, había necesitado ayuda para asegurar un préstamo para una pequeña oportunidad de inversión. En ese momento, firmé una garantía financiera para ayudarlo a comenzar su carrera. No había pensado en esos papeles en años. En la carpeta dentro de mi bolso, encontré copias de varios documentos relacionados con ese acuerdo. Mi nombre todavía aparecía en la estructura que apoyaba la etapa inicial de su trabajo de inversión.
El descubrimiento no me llenó de resentimiento. En cambio, me recordó que mi rol en el éxito de Daniel había sido real y significativo. Cerrando la carpeta, sentí una sensación tranquila de equilibrio asentarse en mi mente. Para cuando el sol salió completamente sobre los edificios afuera, ya se habían formado dos decisiones. Regresaría a Columbus y continuaría el proceso de vender mi casa. Pero no me mudaría a Chicago. En cambio, comenzaría a buscar un lugar en algún sitio nuevo, en algún lugar que me permitiera construir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie más. Más tarde esa mañana, salí del hotel y comencé el largo viaje de regreso hacia Ohio. La carretera se extendía adelante a través de millas de autopista abierta. Por primera vez en muchos años, la dirección de mi vida se sentía completamente mía. Si todavía estás viendo y sientes curiosidad por lo que pasó después de que tomé esa decisión, comenta el número 6 abajo para que sepa que estás conmigo. Ahora, pasemos al capítulo 7, donde las consecuencias de esa noche de acción de gracias comenzaron a remodelar todo. Cuando finalmente regresé a Columbus después del largo viaje desde Illinois, las calles familiares de mi vecindario me recibieron con una quietud silenciosa. El otoño tardío se había asentado sobre la ciudad y los árboles que bordeaban las aceras ya habían dejado caer la mayoría de sus hojas. El cielo llevaba el color gris pálido que a menudo permanece después de acción de gracias. Entrar en la entrada de mi casa se sentía extrañamente diferente a todas las otras veces que había regresado. Durante décadas, este lugar había sido el centro de mi vida. Ahora se sentía menos como un hogar permanente y más como un capítulo que se cerraba lentamente. Abrí la puerta principal y entré. La casa me recibió con el mismo silencio que había conocido durante años. Sin embargo, el silencio ya no llevaba el peso que una vez tuvo. En cambio, se sentía como espacio abierto, como una habitación esperando ser reorganizada. Caminé lentamente por la sala de estar, dejando que mi mano rozara el respaldo del viejo sofá que Robert y yo habíamos comprado cuando Daniel todavía era un niño. Los muebles habían sido parte de innumerables noches ayudando a Daniel con la tarea o viendo televisión juntos después de largos días de trabajo. Los recuerdos permanecían vívidos, pero ya no me mantenían en mi lugar. Durante los siguientes días, comencé a ordenar la casa con paciencia constante. Abrí cajas que no habían sido tocadas en años y encontré proyectos escolares que Daniel había hecho en la escuela primaria. Un modelo de cartón de un pequeño puente había sobrevivido dentro de un armario durante casi 2 décadas. Lo sostuve con cuidado por un momento antes de dejarlo a un lado. Las fotografías aparecían en casi cada cajón que abría. Algunas mostraban a Daniel como niño de pie junto a Robert en juegos de béisbol. Otras capturaban feriados familiares alrededor de la mesa del comedor donde las risas una vez llenaban cada rincón de la casa. Mirar esas fotos no me llenaba de arrepentimiento. Me recordaban que mi vida había sido plena y significativa mucho antes de los eventos de esa noche de acción de gracias. Después de unos días, contacté a un agente de bienes raíces local para comenzar el proceso de vender la casa. Cuando el agente llegó, caminó lentamente por cada habitación, tomando notas sobre la propiedad. La seguí detrás, respondiendo preguntas prácticas sobre la edad del techo, el estado de los electrodomésticos de la cocina y el tamaño del terreno. La conversación permaneció profesional y calmada, y para el final de la reunión, el proceso de listar la casa había comenzado. Mientras preparaba documentos y organizaba cajas, ocasionalmente notaba que mi teléfono vibraba en la encimera de la cocina. Daniel había llamado varias veces durante esos primeros días después de acción de gracias. Cada llamada perdida aparecía silenciosamente en la pantalla mientras ordenaba papeles o empacaba platos en contenedores de almacenamiento. Eventualmente, dejó un mensaje de voz preguntando si había llegado a casa a salvo. Su voz sonaba cuidadosa e insegura, como si no estuviera seguro de qué palabras podrían reparar la distancia entre nosotros.
Escuché el mensaje una vez y luego dejé el teléfono de nuevo. Por el momento, necesitaba tiempo para avanzar con mis propios planes antes de reabrir esa conversación. Una tarde mientras revisaba carpetas financieras antiguas, me encontré con los documentos conectados a la garantía que había firmado años antes para apoyar la primera oportunidad de inversión de Daniel. Ver mi nombre en esos papeles me recordó de nuevo cuán profundamente había estado involucrada en los primeros pasos de su carrera. Cerré la carpeta y la coloqué ordenadamente entre los otros documentos que estaba organizando. Esa noche, me senté en el porche trasero, observando cómo el sol caía lentamente detrás de las casas al otro lado de la calle. Dentro de la sala de estar, varias cajas de mudanza ya estaban apiladas cerca de la puerta. El proceso de partir había comenzado silenciosamente. Pasaron varias semanas después de que comencé a preparar la casa para la venta. Para principios de diciembre, la sala de estar se veía diferente del hogar que había conocido durante la mayor parte de mi vida. Cajas ordenadamente apiladas se paraban contra las paredes donde una vez había muebles, y los estantes que solían sostener fotografías familiares se estaban volviendo lentamente vacíos. La transformación se sentía extraña, pero no dolorosa. Cada artículo que empacaba parecía aflojar mi conexión con el pasado un poco más. En lugar de sentir que estaba perdiendo algo, comencé a sentir como si estuviera despejando espacio para algo nuevo. Durante las tardes silenciosas, pasaba tiempo investigando pueblos costeros a lo largo del borde este del país. Pequeñas comunidades en el estado de Maine aparecían una y otra vez en mi búsqueda. Fotografías de costas rocosas, puertos modestos y calles tranquilas llenaban mi pantalla de computadora. El océano siempre había tenido un efecto calmante para mí. El horizonte amplio y el ritmo constante de las olas sugerían una vida que se movía a un ritmo diferente al que había conocido durante décadas. Una tarde, mientras ordenaba papeles en la mesa de la cocina, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Por un momento, simplemente observé cómo vibraba el teléfono, insegura de si estaba lista para escuchar su voz. Esta vez, contesté. La conversación comenzó educadamente, casi con cautela. Daniel preguntó si la casa realmente se estaba preparando para la venta. Su tono llevaba confusión porque creía que yo había planeado mudarme más cerca de Chicago. Expliqué que mis planes habían cambiado. En lugar de describir la humillación que sentí en la noche de Acción de Gracias, hablé sobre la importancia de comenzar una nueva etapa de la vida. Le dije que quería vivir en algún lugar pacífico donde mis días pudieran ser moldeados por mis propias elecciones. Daniel escuchó en silencio antes de ofrecer una explicación cuidadosa sobre la cena. Habló sobre expectativas profesionales y la presión de mantener la imagen correcta frente a posibles inversionistas. Sus palabras sonaban más como razonamiento que como arrepentimiento. Escuché sin interrumpir. Cuando la conversación terminó, la distancia entre nosotros se sentía más clara que antes. Más tarde esa noche, regresé a la carpeta de documentos financieros que había descubierto antes. El papeleo relacionado con la garantía de préstamo que firmé hace muchos años cuando Daniel comenzaba su carrera. La curiosidad me impulsó a llamar a la institución financiera listada en los documentos. Quería entender si el acuerdo todavía llevaba alguna relevancia después de tantos años. El representante explicó que la estructura financiera original conectada a ese préstamo eventualmente se había convertido en parte de la plataforma de inversión que Daniel expandió más tarde. Debido a la forma en que estaban escritos los documentos, mi nombre permanecía adjunto a un pequeño interés de propiedad dentro de esa estructura. La información me sorprendió. Durante años, había pensado en la garantía como un gesto temporal de apoyo. Nunca imaginé que todavía pudiera llevar significado legal. Cerrando la carpeta, reflexioné sobre la ironía silenciosa de la situación. La mujer considerada inadecuada para una reunión profesional también era alguien cuyo apoyo temprano había ayudado a crear la base para ese éxito.
Esa noche, continué empacando cajas mientras la casa se volvía más silenciosa a mi alrededor. Afuera, el cielo temprano del invierno se oscurecía rápidamente. El futuro se sentía más cerca que nunca. Si todavía estás aquí y quieres ver cómo termina verdaderamente esta historia, comenta el número 8 abajo. Porque lo que pasó después trajo un giro inesperado que finalmente reveló hacia donde había estado llevando la vida todo el tiempo. Para principios de primavera, la casa en Columbus ya no me pertenecía. El proceso de venderla había avanzado más rápido de lo que esperaba. El vecindario permanecía deseable y los compradores que eventualmente compraron la propiedad parecían ansiosos por comenzar sus propias vidas allí. Cuando entregué las llaves por última vez, me quedé en la entrada por un momento y miré hacia atrás al porche delantero donde Daniel solía sentarse después de la escuela con su mochila a sus pies. Los recuerdos permanecían, pero ya no me mantenían en mi lugar. Dentro de unas semanas, viajaba hacia el norte, hacia el pequeño pueblo costero en Maine que había crecido silenciosamente en mi imaginación durante los meses de invierno. El viaje se sentía diferente al que había hecho a Chicago en Acción de Gracias. Ese viaje había estado lleno de expectativas. Este se sentía calmado, casi estable, como el comienzo de algo completamente mío. El pueblo mismo era más pequeño de lo que esperaba cuando finalmente llegué. Calles estrechas curvaban suavemente entre casas modestas y el puerto se sentaba en el centro de todo como un lugar de reunión silencioso. Barcos de pesca descansaban en el agua, meciéndose lentamente con el movimiento de la marea. Alquilé una casa pequeña a solo una corta caminata desde la orilla. Era simple pero cómoda con ventanas anchas que daban al océano. Desde el porche trasero, podía escuchar el ritmo constante de las olas golpeando la costa rocosa. Durante las primeras semanas, pasaba la mayoría de las mañanas caminando por los senderos de la orilla que seguían el borde del agua. El aire llevaba el aroma a sal y viento frío, y el horizonte amplio parecía extenderse interminablemente más allá del puerto. El ritmo más lento de la vida me convenía más de lo que esperaba. Pronto, comencé a visitar la biblioteca del pueblo varias tardes cada semana. El edificio era pequeño pero acogedor, lleno de estantes de libros y ventanas grandes que permitían que la luz del sol llenara las salas de lectura. Ayudar a organizar nuevas llegadas y asistir a los visitantes me recordaba mis años enseñando literatura. También me recordaba que partes de mi identidad habían existido mucho antes de convertirme en madre de alguien. Daniel llamaba ocasionalmente durante esos primeros meses. Las conversaciones permanecían breves y cautelosas, como si ambos todavía estuviéramos aprendiendo cómo hablarnos en esta nueva versión de nuestra relación. Ya no esperaba junto al teléfono esas llamadas, pero contestaba cuando llegaban. Una tarde, encontré una carta escrita a mano en mi buzón. El sobre llevaba la letra familiar de Noah en el frente. Adentro, había escrito una nota corta explicando que me extrañaba y se preguntaba si podría visitarme algún día para ver el océano. Leer sus palabras trajo un calor silencioso que me sorprendió. Esa noche, le escribí respondiendo que siempre sería bienvenido a visitar cuando quisiera. Más tarde, me senté en el porche mientras el sol bajaba lentamente hacia el horizonte. El océano se movía de manera constante bajo la luz desvaneciente. Por primera vez en muchos años, me sentía completamente en paz con a dónde me había llevado la vida. Para cuando el verano se acercaba, los ritmos de mi nueva vida se habían asentado en algo estable y familiar. Las mañanas a menudo comenzaban con un paseo por la orilla antes de que el pueblo se volviera ocupado. La luz temprana sobre el océano Atlántico llevaba una belleza silenciosa que se sentía casi meditativa. Las olas se movían de manera constante a través de la costa rocosa y el sonido distante de gaviotas flotaba a través del aire fresco. Vivir en Maine había cambiado el ritmo de mis días de maneras que no había esperado. La urgencia que una vez moldeaba gran parte de mi vida ya no existía. En cambio, el tiempo parecía moverse con la paciencia calmada de la marea.
Las tardes usualmente se pasaban en la biblioteca del pueblo donde me ofrecía como voluntaria varios días cada semana. Organizar libros y ayudar a los visitantes a encontrar lo que buscaban me recordaba los años que había pasado enseñando literatura. Esos momentos me permitían reconectarme con partes de mí misma que habían esperado silenciosamente atención. Una noche, mientras ordenaba el correo en mi mesa de la cocina, noté un mensaje de Daniel. A diferencia de las breves llamadas telefónicas que habíamos compartido durante los meses anteriores, este mensaje era más largo y más pensativo. Sus palabras llevaban un tono que no había escuchado en mucho tiempo. Explicó que había pasado muchos meses pensando en Acción de Gracias. La distancia entre nosotros le había dado tiempo para reconsiderar la forma en que se desarrolló esa noche. Aunque el mensaje no borraba lo que pasó, contenía el primer reconocimiento sincero de que yo había sido lastimada. Leí el mensaje lentamente y luego dejé el teléfono a un lado. En lugar de responder inmediatamente, caminé por el sendero que llevaba hacia la orilla. El cielo de la noche había comenzado a suavizarse en tonos de naranja y azul mientras el sol bajaba hacia el horizonte. De pie cerca del agua, escuché el movimiento constante de la marea. El océano tenía una forma de poner pensamientos complicados en perspectiva. Me di cuenta de que el perdón no significaba fingir que el pasado había sido diferente. Lo que pasó esa noche me había obligado a reconocer algo que había ignorado durante muchos años. El respeto debe existir en ambos lados de una relación. Más tarde esa noche, regresé a casa y escribí una respuesta cuidadosa. Le dije a Daniel que esperaba que el tiempo nos permitiera reconstruir nuestra relación de una manera más saludable, pero que ese futuro necesitaría construirse sobre honestidad y respeto mutuo. Antes de que terminara la noche, también le escribí otra carta a Noah diciéndole que la brisa marina de verano era hermosa y que la orilla siempre daría la bienvenida a visitantes curiosos. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre el océano, me senté en silencio en el porche, observando cómo el horizonte se desvanecía en la oscuridad. Por primera vez en muchos años, la vida por delante se sentía completamente mía. A veces la vida cambia no con argumentos fuertes o finales dramáticos, sino con un momento silencioso cuando alguien se da cuenta de que merece más que un asiento ofrecido por obligación. Las lecciones más difíciles a menudo llegan disfrazadas de decepción. Sin embargo, esos momentos pueden revelar una verdad más profunda sobre la dignidad y el valor propio. Una vida construida alrededor de complacer a otros puede sentirse significativa durante muchos años. Pero la verdadera paz comienza cuando una persona entiende que pertenecer nunca debe requerir encogerse a sí misma. La verdadera libertad crece del coraje de alejarse de lugares donde el respeto está ausente y construir algo nuevo con paciencia y confianza en uno mismo. Al final, la realización no se encuentra esperando ser bienvenida, sino aprendiendo a darse la bienvenida a uno mismo en una vida que se siente honesta y completa. Gracias por escuchar esta historia. Si resonó contigo, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir y suscribirte para más historias significativas como esta.